Bueno, buenas tardes con todos. En esta tarde vamos a empezar con la charla CEPAIS a cargo de la Universidad
eh, Nacional de Trujillo, en colaboración con la Universidad César Vallejo en los comités del país, tienen el agrado de presentar Efectos de las drogas, una lucha contra su uso indebido y tráfico, a cargo del psicólogo César Castañeda Jiménez, que tiene formación en psiconeuroinmunoendocrinología, entrenado en terapia bioemocional integrativa, entrenado en terapia de última generación, facilitador grupal acreditado y docente universitario. Les recordamos a todos que esta charla es una charla dirigida a público general y vamos a empezar. Doctor, tiene su tiempo listo. Listo, muchas gracias por la presentación y buenas tardes con todos. Espero que se me logre escuchar bien. Si es así, por favor, confirmar, a ver si se me logra oír de manera adecuada. Perfecto, doctor, se le escucha Ya bien. está, perfecto. Entonces vamos a ir avanzando con este tema de lo que son las drogas. En realidad es todo un tema, es todo un mundo, y las drogas no solamente se supeditan a las ilegales, como se le conocen, sino también a las legales. Y he ahí de cuál es uno de los problemas también, porque está habiendo mucho, lo que ustedes han dado cuenta, la automedicación, y esto está trayendo consecuencias fatales, graves en el organismo, obviamente, de la persona, así como en la parte mental. Yo soy una de las personas que siempre considera de que todo elemento que altere el organismo va a alterar sí o sí la parte mental y emocional, ¿de acuerdo? Diferenciando bien esos dos componentes. Mental y emocional es distinto. Entonces, todo elemento que altere el organismo va a impactar a nivel biológico, a nivel mental y a nivel emocional. He ahí de por qué se está empezando a trabajar bastante y es una lucha, como se dice, muy fuerte, el tema de las drogas, porque cada vez está habiendo una edad de inicio más temprana. Entonces, al haber una edad de inicio más temprana, estamos refiriéndonos a que cada vez las personas, por ejemplo, antes hablaba de que se iniciaba a los 15, 14 años, pero ya está habiendo datas de que hay 11, 10 años, y no es de sorprender que en ciertos lugares niños, por ejemplo, de 5 o 6 años, ya están tomando, en este caso, cerveza, que es considerada una droga legal. Y muchas veces este tomar de la cerveza es más porque la familia le incentiva, ya que consideran de que si el niño toma cerveza desde los 5 o 6 años, se va a volver más hombre y va a tener más fuerza y va obviamente a desempeñarse mejor. Son idiosincrasias, son ideologías que ahora se está dando con mayor fuerza. Y los dealers, que son las personas que venden estas drogas, ¿de acuerdo? Cada vez son mayores y están en cualquier lado. A veces podemos decir que dentro de una manzana, ¿no? Donde pueda vivirse, hay un dealer o hay una persona que conoce a los vendedores, y este tema de las drogas relativamente es cada vez más fuerte. Por ende, he ahí si es que la droga controla tu vida, ¿ya? He ahí si es que la droga controla tu vida. Y muchas veces en la experiencia que yo tengo al trabajar con personas que han estado en drogas, e incluso conozco, y creo yo que todos de nosotros conocemos a alguien que esté en drogas, eh, nos damos cuenta de que si es que entra, tal vez sea muy difícil que salga. Es más, el trabajar con personas drogodependientes o con personas consumidoras de sustancias psicoactivas, como también se le conoce, es uno de los trabajos tal vez más difíciles. Y es uno de los más frustrantes muchas veces porque la persona logra avanzar y llega un momento que de nuevo regresa. Entonces hay que darnos cuenta de por qué regresa y qué es lo que está pasando, ¿no? En su cabecita, en su mente, en sus ideas, para que de nuevo vuelva a esto, ¿ya? Y el componente emocional tiene un montón que ver ahí, y yo particularmente me he dado cuenta de que muchos de las personas consumidoras pues tienen un vacío existencial o un vacío emocional. ¿A qué me refiero? Les cuento un caso, ¿de acuerdo? Les cuento un caso.
Eh, hace ya varios años, ¿de acuerdo? Hace ya varios años, bueno, yo hacía prácticas en un centro de drogas. Estuve un año prácticamente, ya luego estuve trabajando en personas en la cárcel, que ahí es otro tema de las drogas, y comercializadores también. Y acá había un detalle. Hubo un joven, un niño de 14 años que llegó y fue internado, ¿ya? Este niño de 14 años tenía 3 meses de haber estado consumiendo marihuana, ¿de acuerdo? Tenía 3 meses de consumo de marihuana. Entonces yo al psicólogo principal le dije, profesor, eh, ¿se va a recuperar? ¿No? Y él me dijo, sí, César, se va a recuperar. Son 3 meses, me dijo, es más fácil trabajar ahí. Y es marihuana, me dijo, es más sencillo. Ya, genial. Entonces se hizo un trabajo bastante fuerte con este niño. Le decíamos niño porque era el más joven, 14 años, obviamente. Y en los 5 meses que ya estaba ahí, mejoró bastante. Y wow, fue un ejemplo en realidad para todos los demás. 5 meses y había mejorado bastante. Todos estábamos contentos, yo particularmente que lo recibí y seguí su caso, ¿no? Esos 5 meses, pues obviamente estaba feliz. Pero ¿qué pasó acá? 2 días después de Navidad, el 27 de diciembre, yo fui al centro de visita y estaban en una jornada familiar donde obviamente padres, familiares iban y visitaban, ¿no? A las personas que estaban ahí internadas. Genial. Y yo lo encontré apenas entré por el portón, lo vi al frente nada más del portón y el niño estaba ahí sentado con su chaqueta de jean, su pantalón jean, estaba con sus zapatillas bien limpiecitas y estaba peinadito como raya al costado. Ese antiguo peinado, ¿no? De raya al costado que había, estaba bien ahí peinadito sentado. Yo me acerqué y le dije, hola, le dije, ¿qué estás haciendo acá? Me dijo, estoy esperando a que vengan mis papás que me dijeron que iban a venir hoy día para celebrar Navidad. Ah, genial, le dije. Yo llegué a eso de las 2:30 de la tarde, 2:30 aproximadamente, y las visitas eran hasta las 6. Ya luego las visitas se iban y obviamente los internos pues regresaban a sus cuartos, ¿no? Y todo ello. Ya. Eran las 4 y él seguía ahí sentado. Nadie llegaba a verlo. 4:30, no, nadie llegaba. Pues a mí me preocupó porque él estaba ahí sentado, este niño, esperando, mirando, mejor dicho, el portón. Y el tema ha sido de que eran las 5:15, 5:30 casi, yo ya me iba a ir y lo vi que él se paró y se metió a donde eran los cuartos y no quería hablar con nadie. Pues me causó bastante tristeza. Los demás hermanos, como se les llamaba ahí en el centro, lo fueron a ver, pero él los botaba. Él los botaba. Y acá hubo un detalle. Eh, ese 27, ¿no? de diciembre, él a los pocos días, a los 2 días antes ya de Año Nuevo, se escapó. Se escapó. Razón, creo que es obvia. Me informaron que se sumergió en una tristeza increíble, ya que literalmente estaba ahí sentado habrá sido desde antes de las 2 de la tarde, mirando la puerta, esperando de que sus padres llegasen a verlo. Y obviamente, al no ir sus padres, ni siquiera dado una llamada de que no iban a ir, él se quedó esperando, mirando la puerta. Y obviamente esa tristeza lo llevó a escaparse, se escapó, lo vieron en los micros pidiendo dinero, regresó a su casa y se mantuvo, entre comillas, tranquilo por un par de semanas. Ya en enero del siguiente año, veo el periódico y oh sorpresa, niño, y ahí estaba la foto y lo reconocí, a pesar de que le habían borrado el rostro, caído por robo y extorsión. Imagínate, robo y extorsión.
iba a ser llevado a la Floresta, que es la cárcel juvenil. Esta historia en realidad es real, como les digo, y ustedes se pueden dar cuenta de que algunos factores emocionales, ¿no? Y familiares aquí también, pueden llevar a la persona a el uso indebido de las drogas o incluso a delinquir. Yo sé que tuvo una condena por robo y extorsión de 4 años, si no me equivoco, le colocaron. No sé si después lo pasaron a la cárcel de mayores, no sé, pero yo nunca lo llegué a ver en la cárcel juvenil. Me parece que lo llevaron a otra, porque acá en la de Trujillo no estaba. Pero imagínate, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido ese niño el estar esperando sus prácticamente 3 horas y media o 4 horas, mirando la puerta a ver si es que su familia llegaba? Y eso es una de las tantas historias que hay en este mundo de las drogas y del uso indebido, y que obviamente a varios los llevan al tráfico. Muchos de los que yo he conocido que estaban en drogas, digo estaban porque ya murieron, o murieron por efecto de la droga, o los mataron. Así, aunque no lo crean. Y es una tristeza ver en los periódicos, ¿no? Personas que tú conoces o que conociste en algún momento y que ya están muertos. Imagínate. Entonces, dentro de las drogas, yo había considerado aquí trabajar con el Mentimeter, pero vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Para ponerles casos. Me interesa mucho que ustedes, más allá de la información teórica, se lleven casos y puedan hacer debates mentales, por así llamarle, y opiniones, que me parece a mí súper importante este tema. ¿Ya, chicos? ¿Para qué se hizo esta fecha? Obviamente se realizó en fin de conmemorar la lucha contra las drogas, que cada vez está mayor. Trabajar con drogas no es algo de ahora, en realidad desde hace muchísimo tiempo se trabaja con drogas y es uno de los problemas más fuertes de salud porque trabajar con drogas legales e ilegales amerita también trabajar con ciertos trastornos de la conducta y posibles psicopatías que pueda desencadenar. El uso indebido, el uso desmedido de las drogas puede llegarte a generar una esquizofrenia. Personas que toman bastante en lo que es alcohol, que es considerado una droga legal, pues tienen los famosos diablos azules, los delirium tremens, ¿no? Como se les conoce, los apagones, los famosos blackouts. Nosotros le llamamos los blackouts, esos apagones. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es un blackout? Te vas a una fiesta, ¿no? Bueno, cuando iban, ¿no? Porque ahora ya no hay casi. Y te metiste, disculpando la palabra, una tranca, ¿no? Tomaste, o conoces a alguien y tomó un montón, y empezó a hacer una jarana, empezó a hacer alboroto, empezó a hacer pelearse con alguien, y bueno, al final se lo llevaron a la persona, te lo llevaste, no a tu casa, fuiste el amigo elegido, la amiga elegida, se quedó dormida ahí, le vino todo lo que ya ustedes conocen, que viene después de una borrachera, la resaca, y cuando esta persona retoma su lucidez, no se acuerda de nada. Eso es un blackout, ¿de acuerdo? Eso es un blackout. Ahora tú podrás decir, pero ¿qué de malo tiene eso, no? Ya, bueno, al menos no se acordó de nada. Pero ojo, ¿qué elemento orgánico está relacionado con la memoria? El hipotálamo. ¿Qué pasa acá con el hipotálamo? Pues entra en un desequilibrio. El sistema reticulador activador ascendente también se ve afectado. La corteza prefrontal izquierda también se ve afectada. Entonces, no es solamente de que ya se olvidó y punto. Le estás haciendo, o esta persona se está provocando unos problemas mentales que a posteriori podrían desencadenar en pérdidas de memoria, en el famoso Alzheimer también a futuro. Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, obviamente,
Este tema de por qué se celebra la lucha contra el uso indebido es por el mismo hecho de que ahora las drogas no solamente atacan a la población adulta, sino ahora cada vez a poblaciones más jóvenes. Y ahí hay que tener un cuidado muy especial. ¿Ya, chicos? Ese es en resumen, en realidad. ¿Ya, chicos? Ese es un resumen. Ahora, ¿la culpa quién lo tiene? Mucho se habla de quién es el culpable. Algunos dicen es la sociedad, otros dicen es la familia, otros dicen que es la falta de valores, otros dicen que es la persona en sí misma, otros dicen no, esta persona ya viene con una predisposición y obviamente si su padre fue alcohólico o drogadito, el hijo o la hija también va a ser drogadito o drogadita. Bueno, en realidad es bastante poco probable saber quién es el culpable. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es que hay términos con los cuales se les va conociendo a las personas que están en drogas. Hay personas que, por ejemplo, son experimentadoras o el experimentador, como se le conoce. Hay diferentes clasificaciones en realidad. ¿Ya, chicos? Por si ustedes buscan bibliografía, van a encontrar diferentes clasificaciones. Pero las más conocidas es el experimentador, es la persona que prueba ocurren dos cosas. El cuerpo lo rechaza la droga y ya no vuelve a drogarse, o vuelve a probar después de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Después de mucho tiempo vuelve a probar. Ya, esos son los experimentadores, los de vez en cuando, como se dice, ¿no? Algunas veces. Los habituales ya son personas que generalmente prueban la droga, pero la necesitan para de alguna manera calmarse o generar algún episodio de mayor creatividad, como le llaman ellos, ¿no? Yo cuando me acuerdo, estaba en el centro, ¿no? Con los demás hermanos, porque así nos llamábamos todos. Ellos me decían, hermano, yo necesito, aunque sea un poquito, para poder tranquilizarme. Y había momentos en que, pues, tú veías su ansiedad increíble. Y me acuerdo que uno de ellos, que era un fumador, empedernido, por así llamarle, adicto al cigarro, al tabaco, cuando tenía su síndrome de abstinencia, que es algo que les viene unos 3, 4 meses después, se sintió tan inquieto, el cuerpo le pedía tanto la droga, que lo que hizo fue coger periódicos, ojo, cogía periódicos, prendía los periódicos, y así suena extraño, se fumaba el periódico. Y yo me quedaba pues pensando y me hacía establecer hipótesis y decir, bueno, no está que fuma la droga, no se está metiendo el tabaco en sí, solamente está haciendo la expresión que está fumando y eso lo tranquiliza. Entonces, ¿la droga tendría un componente mental ahí? El solo hecho de que este señor, porque ya era un señor, se fumara periódicos, le tranquilizaba. Para él era como si estuviese fumando sus cigarros. Entonces, ¿habrá un componente mental ahí? ¿Habrá una forma distinta de intervención? Porque, ojo, la mayoría de casos de drogas generalmente no tienen una solución. De los tantos que tuve la oportunidad de conocer, solo sé que, a ver, 2 están bien. Uno está metido en todo lo que es la religión, lo cual me da gusto porque es su forma de cómo se ha llevado una mejor calidad de vida. Y otro optó por irse a otro país y alejarse de toda la gente que lo rodeaba. También tenemos, por ejemplo, los inveterados, que son ya las personas que se les considera adictas, son las personas que a cada rato están, las encuentras, por ejemplo, en las calles, fumando, en las madrugadas, son las personas que se dan de boleto, como se le conocen, ¿no? Tirarse de boleto, darse de boleto significa, me voy 3, 4 días a fumarme mi tronchito, me voy a drogarme, etc. Entonces, esos son los famosos boletos. Entonces, ¿qué se hace con la persona que está en una adicción o en una drogodependencia o que hace un uso indebido? Pues lo que más se logra trabajar es que vayan a un consumo habitual, ¿ah? Hay que ser realista. Yo cuando he visto este tema,
Raro, es muy raro de que lo deje totalmente. Generalmente pasan a un consumo habitual. ¿Ah? El que me diga que tiene la fórmula para curar a un drogodependiente, de verdad voy y me inscribo con esta persona y hablo con colegas también. Porque de verdad es muy, muy complicado trabajar en una persona inveterada o en una persona ya drogodependiente con muchos años de consumo. Cuando su nivel de consumo es menor, 1, 2, 3 meses, es más tratable. Es más tratable. Pero cuando ya lleva 2, 3, 4, 5 años de consumo, literalmente el cerebro ya se acostumbró. El cuerpo se acostumbró y necesita de aunque sea una dosis, entre comillas, una dosis, porque para ellos una dosis es en realidad un montón de dosis, para sentirse mejor. ¿Ya? A ver, factores de riesgo son los famosos causales. Una de las cosas que me dijo uno de los hermanos fue lo siguiente. Si entras, ya no puedes salir. Eso fue un adicto al PVC, a la pasta básica de cocaína. Así literalmente me dijo, y la gran mayoría lo confirmaba. Si entras, ya no puedes salir, hermano. Entonces, ¿qué factores o causales hay? La presión social, de debo ser aceptado, el acceso fácil. Ahora hay los famosos deliveries para las drogas, el escape de la realidad. Hay muchas personas escritoras, por ejemplo, que se drogan, toman su marihuana, o se inyectan marihuana, fuman marihuana para escaparse de la realidad y tener mayor imaginación y creatividad. Hay antecedentes familiares también. Familias no funcionales son las familias destructivas, son las familias con una crianza vertical, o sea, en otras palabras, una crianza punitiva o basada en el golpe. También están los curiosos por experimentar. Como les dije, los curiosos entrarían en los experimentales, en la categoría experimental. Sin embargo, como les dije, dos resultados. O sigue o el cuerpo rechaza. ¿Ya? Entonces, voy a presentar este video que dura 1 minuto y medio. Este es el caso de una señorita que está en drogas, que ya luego les comentaré. Y quiero que ustedes vean, ¿de acuerdo? Quiero que ustedes vean y se den cuenta del efecto en real de la droga, ¿ya? Para hacer que esta charla, este aporte que yo tengo con ustedes, sea también práctico y no sea solamente de dar datos. ¿Ya, chicos? A ver, espero se pueda ver todo ok. A ver, veamos, ¿ya? Presten atención a este caso. Drugs are always on my mind, 24/7. I'm always thinking about drugs. Did 3 bags of heroin altogether, and then a 20 of crack. I'm ready to do some more. Sarah will shoot drugs until she reaches the point of unconsciousness. Her body is so worn down from living on the street and the drugs that she gets a bacterial infection. Whenever I get high off crack, I always want to pick my face, which sucks. Because then it leaves spots. My face has gotten really up. I haven't brushed my teeth in a while. I don't know. A week. I've lost 4 teeth. They were rotten. She has a really hard time keeping food down. I start gagging when I'm sick. Sometimes I want to make myself go, feel better. She has a lot of problems with her bowels. She's in really bad shape. When I cough and spit up stuff, I call that crackhead. All the mucus shit, like nasty mucus. Like you see all this black that's left on the I can imagine what's in your lungs. When you're high, it's like you don't care about anything. A nuclear bomb could go off and you wouldn't care. I worried about Sarah a lot when I was in jail. I was just worried that she might OD. Some nutball might pick her up and, cut her up or just beat her up. I've been hit in the face like more than 5 times by like little kids. They would follow me and they would point to my face.
it's really dangerous out there for her. You know, if she shoots too much heroin, there's no one to help revive her. I know. I worked at a state alcohol drug rehab for 7 years. And if I was admitting Sarah, she would rank as one of the very severest, sickest addicts that's out there. Oh, so you know my glass. That's what we call it. This is my glass. Wow. Every day when I leave Sarah, I think this could be the day that I don't see her again. She is very close to the end. Muy bien. Como ustedes habrán percibido, este es un caso real, obviamente de un programa estadounidense de hace unos años. Es el caso de unas gemelas en realidad, y ahí aparecen las dos gemelas, la que está en la adicción y la que se recuperó, porque ambas comenzaron en adicción, pero una logró restablecerse mental y orgánicamente, pero la otra, como la que están viendo en el video, pues quedó enfrascada, quedó inundada, quedó adicta, dependiente a las sustancias. Y ustedes han visto aquí los efectos en la coordinación motora, por ejemplo, las ataxias, por los cuales ella caminaba balanceándose, no tenía una estabilidad, no había un eje por el cual pudiese caminar correctamente, las famosas alucinaciones, de acuerdo, en las cuales ella estaba inmersa, el descuido personal, la delgadez, de acuerdo, la delgadez, y también las reacciones cutáneas. No sé si ustedes han logrado percibir, pero se le formaban como estilos acnés, de acuerdo, le empezaban a salir. Este caso fue muy, muy controversial, porque en un punto, esta gemela, esta señorita, se embarazó, ¿de acuerdo? Se embarazó, más su adicción continuaba. ¿Qué pasó acá? Ella, bueno, después dio a luz, este niño obviamente ha tenido que pasar un cuidado especial de otras personas porque ella no podía, obviamente, responsabilizarse. Pero acá, ¿qué ocurrió también? Ella, al drogarse, al inyectarse tanta droga, ocurrió algo particular. Las venas, de acuerdo, no le reaccionaban, por ejemplo. ¿A qué me refiero cuando no le reaccionaban? Ella se inyectaba, pero ya no sentía esa satisfacción al drogarse. ¿Y qué hizo? Se inyectó debajo del seno. Miren hasta dónde el uso indebido de una droga puede llevar a una persona a desequilibrarse mentalmente y a atentar, obviamente, contra su propia vida. Es súper, súper, súper cuidadoso las drogas que ahora están saliendo. Y ahora hay drogas que son cada vez más letales. Están las drogas que te transforman como los zombies. El famoso Cocodrilo, que es una droga que generalmente te aturde de alguna forma y hace que comas a otra persona. Te vuelvas un antrófago, algo así, bueno, estilo canibalismo, ya me disculpo, ahí se me fue la palabra. Entonces, esta droga Cocodrilo es una de las más peligrosas, sin embargo, hay otras que se consideran más y más peligrosas como la heroína también, ¿ya? ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué pasa en tu conducta? Obviamente se ve alterada al 100%. Si tu cerebro se altera, tu cuerpo también y la conducta también. Si tu conducta se altera tu cuerpo y se altera tu cerebro. Y así. Es una triada. ¿De acuerdo? Es una triada. Siempre consideren bien ello. Entonces, ¿qué zonas más se afecta? Además del sistema de recompensa. ¿A qué me refiero con el sistema de recompensa? Aquel que te lleva a sentir satisfacción. ¿Por qué decimos que este sistema de recompensa se altera? Porque cada vez la persona busca más droga. ¿De acuerdo? Se afectan los ganglios basales. Ustedes saben que los ganglios basales tienen una función interesante en cuanto a la motivación, ¿ya? Donde también están los efectos placenteros. Entonces, la droga aquí genera hiperactividad. Todo
elemento orgánico que se ve alterado por una droga puede desestabilizar las demás áreas corporales. ¿Ya, chicos? Altera la amígdala, que es una de las conocidas por el tema de las emociones, por ejemplo. Así es que hay que tener cuidado. Y la corteza prefrontal, que tiene diversas funciones, entre ellas, por ejemplo, la de planificar, la de pensar, resolver problemas, tomar decisiones. Y obviamente, si se altera esta zona, tú no vas a tener la capacidad de pensar, no vas a tener la capacidad de planificar, resolver. Y ahí de por qué muchas personas en esta situación de drogodependencia o uso indebido no logran calmarse o recuperarse, porque se ha afectado la zona de las decisiones, de resolver problemas, se ha afectado la amígdala, se ha afectado el sistema de recompensa y se ha afectado los ganglios basales. Y hay más, en realidad, zonas que afectan. Pero aquí, bueno, yo les comparto algunas de las cuales se ven más afectadas. ¿Ya, chicos? Perfecto. Entonces, entre las drogas más conocidas, ¿de acuerdo? Están los famosos fármacos o los psicofármacos que se usan mucho en la parte psiquiátrica. Sin embargo, hay personas que abusan también de estas drogas que son consideradas legales porque obviamente te lo receta un personal de la salud, en este caso el psiquiatra, que es la única persona con la habilidad o la capacidad de recetar estos medicamentos. Pero un uso descontrolado de las mismas va a generar tolerancia. Por ejemplo, hace unos días una de las personas que atendía me refirió de que se había metido un blister de diazepam y que no le surtió efecto. Y yo dije, wow, un blister entero de diazepam y no te hizo efecto. No, me dijo. Ok, acá ya es otro tema. Aquí hay que manejar con más cuidado. ¿De acuerdo, chicos? Muchos a veces incluso también me han preguntado si es que la automedicación es buena. Todos aquí sabemos que no es adecuada. Y lo peor es que muchas personas se dejan llevar porque tal persona dijo que este medicamento es bueno para esto. ¿Tú le vas a creer así nada más? Yo de verdad prefiero investigar, yo prefiero preguntar, ya sea a mis estudiantes de medicina o ya sea, por ejemplo, a amigos que tengo en la parte médica, porque yo también tengo amistades que ya son médicos, algunos están en otros países, etcétera. Así es de que el temita este de la automedicación, de verdad, hay que tener mucho cuidado. Ahí también está la heroína. La heroína es considerada un estimulante, ojo. Sin embargo, este estimulante, en el caso de la heroína, lo que hace es aumentar los trastornos físicos, ¿de acuerdo? Y se dan problemas a niveles hepáticos, a niveles comportamentales, circulatorios. Entonces, la heroína es considerada como una de las drogas más fuertes que hay. También está el cannabis, que es una de las más conocidas, pero el cannabis tiene un efecto depresor. Ojo, cuando hablamos de efectos estimulantes y depresores, estamos hablando del sistema nervioso. Obviamente, el sistema nervioso afecta aquí, en este caso, al sistema parasimpático, ¿ya? Las estimulantes afectan al sistema nervioso simpático, es decir, los hacen trabajar de más. Y nosotros, pues, nos damos cuenta cuando alguien nos hace trabajar demasiado y todos los días, por así llamarle, que genera en nosotros un nivel de estrés, un nivel de tensión, y esto al final nos desequilibra. En el plano emocional, por ejemplo, o laboral, se dan los burnouts o los quemados. En el plano de las drogas, se dan el efecto de los drogodependientes o la adicción. Y aquí hay algo muy interesante. Adicción no necesariamente se refiere a ser adicto a una droga. Si ustedes revisan la palabra adicción, significa sin hablar. Una persona drogodependiente es una persona que no se comunica o que no logra establecer un clima de comunicación adecuada y obviamente se guarda toda una información, se calla toda una información y que luego la droga viene en ese momento de vacíos y llena ese vacío que tiene existencial, emocional, etc. Y oh sorpresa, se genera la asociación y por ende la dependencia. He ahí de por qué es importantísimo también
en el uso indebido de drogas en las personas que están, pues, drogándose, por llamarlo así, trabajar el aspecto emocional, ¿ya? Al aspecto emocional no me estoy refiriendo con elevar su autoestima ni todo eso, o sea, esto obviamente se tiene que trabajar, pero yo más me refiero a qué está escondiendo esta persona que lo llevó a generar esa asociación y por ende la dependencia. ¿Ya, chicos? También está la cocaína, que es una de las más conocidas, ¿no? Que es ilegal, obviamente, dependiendo mucho los países. Hay lugares, hay zonas, otros países que consideran algunas drogas como legales, pero en nuestro contexto es ilegal la cocaína. Por eso es de que generalmente las plantaciones de cocaína, pues es un atentado y es algo que se combate por el tráfico ilícito de drogas, ¿ya? La cocaína produce ansiedad. La cocaína es ese elemento que te va a generar una fuerza descomunal. Una persona que está en plena ingesta de cocaína, como les decía a algunos, ni te le acerques, porque su fuerza se quintuplica y esto va a generar de que de un solo bofetón es como si te arrancara la cabeza. Se hace una fuerza descomunal, es como un Hulk, ¿de acuerdo? Es como un Hulk. De lo que estaba tranquilito, se mete su cocaína, se la inhala y su fuerza cobra una proporción descomunal y ten cuidado ahí. Por eso es un estimulante. Y hay bebidas, estimados estudiantes o público en general, que contienen elementos de cocaína y a veces no te das cuenta y lo tomas. Y es por eso que dices, wow, tengo energía, ya puedo seguir. Y hay mucha gente que en fiestas consume eso, consume bebidas con un contenido de cocaína que está camuflado, ¿ya? Y es por eso que, entre comillas, resisten la juerga, ¿no? La fiesta. Pero luego viene el bajonazo, tal cual. También tenemos lo que es el tabaco, lo que son los cigarros, ¿no? Que es considerado como algo legal, ¿de acuerdo? Es un estimulante, se habla del tabaco, ¿no? Que disminuye, pero sin embargo disminuye la resistencia al ejercicio físico, te puede dar cáncer al pulmón, eso ya es muy conocido, te altera los sentidos del gusto, del olfato, porque obviamente estás ante ese humo, más se enferma, por así llamarlo, la persona que recibe el humo que la persona que está fumando. Ahora hay, si no me equivoco, cigarrillos electrónicos. Eso se ha hecho como una forma de disminuir y hacer que pasen del estado inveterado o drogodependiente a un estado habitual y ya si es que funciona muy bien, pase a un estado experimental. ¿De acuerdo? Como les dije, al menos en lo que yo he visto, no he visto una recuperación entera. Siempre hacen lo que es el cruce. ¿A qué me refiero? Eran adictos, por ejemplo, a la marihuana, pero ya está bien, dejaron la marihuana, pero me paso el alcohol. ¿Ya? No es que dejen una droga, sino es que se pasan a otra. Si se pasan a otra, tal vez ahí ya se podría controlar un poco mejor. Sin embargo, una persona drogodependiente también modifica o malogra, en el caso de los varones, porque más se da en varones, el esperma. Y ahí de por qué no siempre se da el caso, pero es un antecedente de por qué hay muchos efectos teratogénicos o malformaciones cuando un niño nace, es por presencia también de padres o madres en drogas. Por eso es súper delicado cuando nace un niño y peor aún si es que la madre en pleno embarazo se está drogando. ¿Ya? Y el alcohol, que ya es el más conocido, creo, por todos, que es un depresor. Algunos dicen que es un estimulante. No, el alcohol es un depresor, estimados, y produce el famoso síndrome de abstinencia, que es el que quiero más. ¿De acuerdo? Entonces, drogas hay un montón, ¿ya? Si yo pudiese hablar de drogas, de cada una, me pasaría 3, 4, 5 horas. Es toda una formación, en realidad. Pero aquí están las más conocidas. Y ahí dense cuenta, hay que son estimulantes y hay otras que son depresoras. ¿De acuerdo? La estimulante altera todo tu sistema nervioso y el depresor literalmente también hace eso. Y si lo vemos desde un enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico, nos vamos a dar cuenta
de que afecta también tu sistema endocrino, afecta también tu sistema mental, afecta tu sistema emocional, afecta a tu sistema neurológico también, y los demás que hay. Hasta podría afectar, creo yo, el circulatorio. Por ejemplo, en el caso de la señorita del video, le afectó el sistema circulatorio. Literalmente ya no había vena y tuvo que inyectarse abajo del seno para sentir de nuevo ese placer que busca, ¿ya? Y para ir ya finalizando, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo un poquito más rápido con algunos ejemplos. Si hubiese alguna pregunta, la pueden ir haciendo, ¿de acuerdo? Por mí, genial. El tráfico ilícito está penado, obviamente, por la ley. En el artículo 8 de la Constitución Política del Perú, se combate y se sanciona el tráfico ilícito, así como el uso de tóxicos sociales. ¿De acuerdo? También, ¿a qué me refiero con este tema de tóxicos sociales? Por ejemplo, fábricas que expelen humos que pudiesen alterar a la persona, o elementos radioactivos, como sucede mucho en las minerías, por ejemplo, ¿no? Que ustedes habrán visto que hay gente, el relave minero, que lo botan al río y contaminan, y la gente que está ahí del pueblo, que se alimenta de este río, de este lago, consume esa agua y altera todo su sistema, ¿ya? Así de que, bueno, en este tema de tráfico ilícito, toda actividad que promueva, facilite o favorezca el consumo ilegal de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas generalmente están mucho lo que son los fármacos, sean típicos o atípicos, porque están las dos clasificaciones, mediante la fabricación o comercialización de esta sustancia. ¿Cuánto te podrían dar de pena privativa? Pues, bueno, la idea es que te den, ¿no? 15 años, por ahí, ¿no? Pero no se da mucho la realidad. A veces se dan 5 años, a veces se dan 3 años. Eso ya lo maneja muy bien un fiscal, eso lo maneja bien un abogado, obviamente en esta especialidad de lo que son las drogas, y generalmente tienes que hacer un pago. Pero sí, chicos, sí o sí, el temita de las drogas, lo que genera bastante es una dependencia. Desde ya les digo, a ver, de los 10, si hacemos un cálculo, ¿no? De 10 personas que yo he visto en drogas, el 9.9 sigue. Algunos siguen ahí, u otros ya los mataron o murieron. ¿Por qué los matan? Porque se escapan de la justicia y a veces, como se dice en el plano criminal, mejor cállate o muere antes de delatar. Así de fuerte es. Y yo conocí a varios que los han matado ahí mismo. Y es lamentable eso. ¿Ya? Es lamentable, obviamente. El mundo de las drogas es un mundo que generalmente está relacionado con delincuencia. Tienen características o trastornos de personalidad. Acá encontramos mucho lo que son los antisociales, sí o sí, y una de las características claves en muchos drogodependientes es que tienen el trastorno antisocial de la personalidad, que está en el CIE-10, que está en el DSM, que es el Manual de Diagnósticos, de acuerdo a los trastornos mentales, está clasificado. Y muchos también tienen el narcisismo, se creen lo mejor. Un narcisismo aparente en realidad, un narcisismo aparente. Pero como decían algunos, si tú juntas narcisista con antisocial a un nivel bastante alto, eso nos da un psicópata. ¿Ya? Entonces, muchos de estas personas llegan a sufrir trastornos psicopáticos, esquizofrenias, desatan esquizofrenias, donde ahí están su gran cantidad de alucinaciones. Y justo donde yo tuve la oportunidad de hacer prácticas, habían esquizofrénicos también. Y daba pena ver lo oído que estaban. Literalmente, su función cerebral se quedaba en cero
ya ni siquiera podían bañarse solos, tenían a alguien que bañarles. Y me dio también una increíble sorpresa que uno de ellos era un personaje bastante adinerado. Imagínate, ¿no? Tanto dinero tienes y caíste en las drogas, en el uso indebido, y hay personas, celebridades que ustedes han escuchado, que han caído en este tema de las drogas. Bastante, y han muerto por un cóctel de drogas. ¿Y qué es un cóctel de drogas? Pues una serie de pastillas, una serie de medicamentos que tú lo vas consumiendo, pero cada medicamento tiene una función distinta para resolver algo distinto. Pero si tú lo combinas, es como si estuvieses tomándote un ácido sulfúrico y te mata. Así de simple, te destroza el cerebro y al final mueres, porque tu cerebro al destrozarse ya no piensa, ya la amígdala, perdón, se quedó sin sus funciones, por así llamarle, y obviamente ya no tienes la fuerza o la actitud para mejorar. ¿Ya? Es muy distinto, con esto voy concluyendo el tema de las drogas, a cada uno le afecta de manera distinta. Hay personas que ya vienen con una predisposición a que una droga les afecte menos, como a otras les afecta más. Ustedes dense cuenta, hay algunas personas que te puedes tomar 3, 4 botellas de cerveza y sigues consciente. Pero hay algunas que toman una botella o un vasito y ya están en otras, ¿no? Los famosos pollos, como les dicen. Entonces, chicos, el tema de acá, el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito es algo que se está combatiendo y se seguirá combatiendo todos los años. Y lo más triste es de que ahora ya está habiendo casos de 10 años, 11 años en drogas y que los usan para venderlas, los usan de campanas para avisar si es que viene la policía. Porque ¿quién pensaría que un niño llevaría droga? ¿Mm? Entonces, este tema está muy, muy delicado. Alguien se mete a drogarse, es muy difícil que salga. Y esto no lo dicen las teorías, ¿ya? Esto lo dicen los mismos que están ahí, en las drogas. Entras y no sales. Peor aún, si es que entras y encima estás en delincuencia. Ya no puedes salir de ahí, a menos que te vayas al otro lado del mundo, donde nadie te conozca y puedas rehacer tu vida. Pero este tema, chicos, es fuerte y hay que tratarlo como es, ¿ya? No sé si es que hay alguna pregunta, duda. Estoy viendo también en el Facebook, dice, en las fiestas eso se ha vuelto algo muy común. Sí, obviamente, hay que detectar tempranamente y a dónde se les deriva. Ah, ya, miren, si ustedes se encuentran, ¿cómo detectamos a una persona que está sumergiéndose en el tema de las drogas o está haciendo el uso indebido de ellas, que es prácticamente lo mismo? Pues una de las formas es su actitud cambia. De lo bien que estaba, ahora está más exaltado. De lo normal, de la nada, se empezó a exaltar. Otro, siempre está pues incómodo en casa, ya que no sea por cuarentena. Otro, que su círculo de amistades haya cambiado así repentinamente. Generalmente, chicos, toda persona que está inmersa en las drogas hace un cambio de su vida total. Sus intereses se vuelven distintos, se vuelve más callado en ciertos temas. Es como que tú, por ejemplo, le dices, oye, hermano, hijo, sobrino, ¿qué opina de las drogas? Y como que se asustan. Hay algo ahí. ¿De acuerdo? Hay algo ahí. Porque si es que no fuese, es un tema normal, es un tema que todos los conocen, es un tema que se habla en los colegios y se hacen muchas campañas de prevención, pero si reacciona de una manera muy a la defensiva es porque hay algo. En el caso de los que se meten mucho a fumar, ya sus ojos se le tornan más llorosos, se les ponen más rojos, o de la nada encuentras que, por ejemplo, en su cuarto hay 2, 3 colirios. El colirio obviamente se lo echan al ojo para que no se vea que está rojo. Esa es una forma de detectar, ¿no? Es como dicen, y si te dice, no, es que estoy estudiando mucho. Bueno, ¿no? Pero 2, 3 colirios ahí. Otro es el olor, ¿de acuerdo? La mayoría en realidad no se atreve a hacerlo en casa,
¿ya? Generalmente lo hace fuera. Pero ¿a quién lo derivo? Si es que es reciente, pues a un especialista en drogas. Hay consejeros en drogas. Hay centros de rehabilitación aquí de gente que trabaja con personas drogodependientes, porque es toda una especialidad, ¿de acuerdo? Es toda una especialidad. Si es que ya se vuelve algo ya de por sí que no se puede controlar, tiene que irse a un psiquiatra para fármacos, controlar eso. ¿De acuerdo? Ahí el psiquiatra tendría que recetar los fármacos necesarios para estabilizar a la persona y esta persona tendría que estar internada. Internada. ¿De acuerdo? Porque si no, va a atentar contra su vida. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta, duda? Sí, doctor, Creo. tenemos una pregunta que nos envían por el grupo de WhatsApp. Ok. Excelente charla. Deseaba preguntar por qué las personas que eran adictas al dejar las drogas suelen tener mucha ansiedad por comida. Ya, bueno. Uno, ahí depende de la droga. Generalmente ahí es por casos de marihuana o tal vez la PVC, que te dan los famosos bajones, como se le llama, ¿no? ¿Por qué les da estos famosos bajones? Porque literalmente la droga ha consumido tanto del organismo que el cuerpo literalmente te grita, ¿de acuerdo? Te grita tu estómago, por así llamarlo, te grita y te dice, necesito comida. Entonces ahí viene, pues, este atragantamiento que tienen varios, ¿no? El famoso bajón, la bajada, ¿no? El bicho, se le bajó el bicho, bueno, tantos nombres que se le conocen ahora. Y esa es una de las razones. Otra de las razones también es que ellos buscan mucho tomar agua. Ahí, por ejemplo, esa es una posible señal. La mayoría de personas que estén en su abstinencia, porque eso es lo que la pregunta que me dices es del síndrome de abstinencia, que es uno de los más difíciles, eh, tienen que tomar mucha agua, ¿ya? Yo siempre he considerado que una persona que esté en drogas, ¿de acuerdo? Y comience una rehabilitación, ¿de acuerdo? Tiene que pasar el periodo de desintoxicación, que dura aproximadamente 2, 3 meses. ¿A qué me refiero con esto? Si es que una persona ha estado en droga un año, tiene que tener sus 2, 3 meses al menos de desintoxicación, que es comida natural y abundante agua y está en un control por algunas personas especializadas. Tienen que internarse. Algunos dicen, si es que ya está un año, 2 años en drogas, decirles, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra. Yo sinceramente, soy muy sincero ahí, no creo que le funcione. ¿Por qué? Porque si ya está un año en drogas, 2 años en drogas, sus ganglios basales se alteraron, la amígdala se alteró, corteza prefrontal se alteró. ¿Qué vas a trabajar sus pensamientos si están alterados? O sea, para mí es ilógico. Para mí es ilógico trabajar con una persona que, por ejemplo, en el caso, me acuerdo, a mí me dijeron, César, ¿puedes trabajar con esta persona que está en drogas? Yo dije, bueno, podría ser, ¿no? En ese tiempo que me atrevía más, ¿no? Porque ya literalmente no es algo que me guste demasiado porque es muy frustrante, ¿de acuerdo? Es muy frustrante, pero le dije, ¿cuándo se ha drogado? ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha drogado? Ayer, no. ¿Cómo voy a tratar a alguien que recién se ha drogado ayer? O que se ha tirado de boleto 3 días y que al día siguiente quieran decir, trabaja con esta persona, hazle terapia, ayúdalo. Yo te ayudo, pero diciéndote a dónde debes llevarlo, a que lo internen, pero no trabajar directamente con la persona. Hay que saber los pasos, hay que saber trabajar como es debido, ¿ya? Porque si no vas a perder tu plata. Es por eso que la prevención, ahí entra el médico, como ven la última diapositiva, entra un abogado, porque tal vez esté en el tráfico, tal vez conozca a los dealers, tal vez venda a esta persona. Se usa el plano psicológico en lo que es el diagnóstico de tratamiento y el plano comunicacional. Los medios de comunicación también ayudan un montón para lo que es el tema del tráfico ilícito, ¿no? Avisando o diciendo quiénes están en drogas, ¿no? Se tienen que hacer seguimientos o estudios longitudinales y si es que no se hace, pues habrían más casos o programas ineficaces. Y eso hay un montón. Siempre he dicho, cada vez hay más droga,
Hay más programas, pero menos funcionan. ¿Por qué? Porque no se hace un seguimiento. Te hago un taller, ya está bien, ¿no? Taller de antidrogas y todo ello, pero un taller no te va a curar. Hay que ser sincero, se tiene que hacer seguimientos y eso es lo que no se hace. ¿Ya? Eso es salud, en realidad, hacer el seguimiento, pero no se hace. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ahí salgo yo de nuevo en la diapositiva. Gracias, ¿no? Me encuentran en Facebook, ¿no? Como psicólogo César Castañeda. Así es de que le estoy agradecido, obviamente, con los que me han invitado, ¿no? Que ya, bueno, es un tema bastante fuerte, es un tema muy interesante y que es de debate. Es un montón de debate, porque no hay una terapia precisa para esto. No hay terapia, no hay cura, al menos. No sé si hay alguna otra pregunta o ya estamos justo en el tiempo. Sí, doctor, tenemos una última pregunta. Ya, ok. ¿Cómo se clasifica la famosa droga zombie, mejor conocida como Crocodile? Ya, la Crocodile es un estimulante, es algo que va a alterar completamente tu sistema nervioso. Esta droga Crocodile mayormente nubla totalmente el juicio de la persona, la deja en un estado zombie y obviamente la persona, todo lo que ve, porque esto todavía está siendo estudiado, no es algo que hay acá, felizmente. No es algo que hay acá. Es algo que generalmente está en otros países. Ojalá no venga. Pero esta droga obviamente tiene sus efectos caníbales. Puedes ver a una persona y la puedes comer. Bueno, la persona que está en el Crocodile, ¿ya? Es un estimulante, altera y te llega a desatar episodios psicopáticos, ¿ya? Y posiblemente ya la esquizofrenia. Posiblemente ya la esquizofrenia donde estás totalmente fuera de la realidad, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Está más comprensible. Espero que se les haya podido apoyar con el tema. Es bastante amplio, más he querido hacerlo con casos, con ejemplos, para que sea comprendido de una mejor manera, ¿no? Y no sea muy teórico. ¿Alguna pregunta más? Doctor, creo que no tenemos más preguntas. Okay. Más bien, agradecerle al doctor César Castañeda por el tiempo y por la charla Efectos de las drogas, una lucha contra su uso indebido y tráfico, organizada por el Comité CEPAIS de SOCEMUN y SOCIEN USB. Doctor, muchas gracias por su ponencia, de verdad. Es un tema que, si bien es cierto, tiene muchos estigmas, prejuicios, es importante que conozcamos la verdad de cómo se tratan y cómo existen las personas con este tipo de lucha. Doctor, de nuevo, le agradecemos, esperamos poder contar con su apoyo en otra actividad y vamos a dar por finalizada esta charla. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien y un gran abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.